Queridos amigos, queridas amigas, aquí estamos un poquito retrasados, un par de días nada más, pero finalmente estamos sacando esta perashá maravillosa, Metzorá, y le puse cómo purificarse porque vamos a ver a detalle la situación, como dijimos la clase pasada, de la mikve que viene en esta perashá. Vamos con el resumen. La sección de Metzorá comienza a describir el proceso a través del cual el Metzorá recuperado es purificado por el Cohen con un procedimiento especial que incluye 2 palomas, agua de un manantial, una vasija de barro, un pedazo de madera de cedro, una cinta de color púrpura y un ramo de mirto. Una casa también puede ser afectada por el tzarat a través de la aparición de manchas rojizas o verdosas en las paredes. Es un proceso que dura como mucho 19 días. Un Cohen determina si la casa puede ser purificada o debe ser demolida. Vamos a comentar este hecho. La emisión de una descarga seminal u otra en un hombre y la menstruación u otra descarga de sangre en una mujer indican un estado de impureza ritual que necesita de un proceso de purificación a través de la inmersión en una mikve, tevilá, esta inmersión espiritual, y va a ser el tema central de la presentación de hoy. Vamos a explicar el concepto de la mikve de forma amplia y profunda, y espero que sea aleccionadora para todos ustedes. Metzorá, dice el Zohar, motzi ra, que quiere decir inventar rumores. Y sabemos que esta es de las desconexiones más fuertes que la humanidad vive, porque no sabemos controlar la boca. Es de los aspectos más difíciles de controlar. Es de los aspectos que más tenemos que tener conciencia, y otra vez repito lo que hemos dicho siempre: hablar únicamente para revelar luz, hablar únicamente cosas que no hagan daño a nadie, hablar de cosas, no pasa nada, hablar de gente es muy delicado. Normalmente queremos hablar de conceptos e ideas. Dice el Rabbi Israel de Koshnitz: la purificación de la mala lengua se logra solamente haciendo un retorno a la fuente creadora. Y es la teshuvá, pero no es tan fácil, ¿sí? Aquí el Rab habla de un proceso complejo, porque no nada más es hacer una teshuvá, es una transformación profunda desde adentro y que tiene que ver con tratar de remendar lo que se hizo afuera. Y sabemos que es de las desconexiones más difíciles de enmendar. Aquí es una teshuvá bastante compleja, porque cuando uno habló, ya no hay para atrás. Cuando alguien dice un chisme de una persona, se va a correr de tal manera, y hoy en día con las redes sociales mucho más, que no hay manera de pararlo. Entonces, amigos, es lo que más debemos de controlar. Todas las reacciones inapropiadas hay que controlarlas, pero la boca es lo primero que tenemos a la mano para construir o viceversa, para destruir. Entonces, bueno, esta perashá habla de esta parte de la destrucción que podemos tener con la boca, y acuérdense que dijimos en la clase pasada, esto de estar impuro significa que no tenemos posibilidades de conexión. Y eso, amigos, es una situación grave. El no tener posibilidad de conexión con la fuerza creadora es prácticamente un tipo de muerte. Es un tipo de aislamiento del creador, de Hashem, que es una situación muy dramática. La verdadera teshuvá, el arrepentimiento sincero, nos eleva a grados de conciencia divina que no podríamos haber alcanzado de otra manera. Y acá hay un punto de vista que rescata las desconexiones. ¿Por qué? ¿Sí? Transformamos un evento negativo en un trampolín espiritual que nos catapulta a dimensiones que sin ese acto tal vez no hubiéramos logrado. Quiere decir, cuando hay una desconexión y utilizamos la herramienta de la teshuvá, al final esa desconexión nos va a servir para entonces enmendar un hecho y irnos mucho más arriba de lo que estábamos antes de la desconexión. Tenemos que convertir nuestros errores en trampolines para impulsarnos más arriba. Quiere decir, es aprender de los errores, pero de una forma real. Hacer nuestro el aprendizaje para no volver a tropezar con la misma piedra. Dice el Arizal lo siguiente: si hay falta de comunicación entre el cerebro y los nervios, parálisis puede ocurrir. De igual forma,
parálisis espiritual ocurre cuando perdemos conexión con la fuerza creadora. Y por eso dije hace rato que el estar impuros, que significa no poder tener conexión con Hashem Yitbaraj, significa lo que aquí dice el Arizal. ¿Sí? Es una parálisis espiritual. La parálisis espiritual luego se manifiesta en situaciones físicas que no son agradables. ¿Sí? Sufrimiento, dolor, caos. Es por eso que la gente busca la tefilá o las bendiciones de los tzadikim para lograr que nuestro cuerpo y alma funcionen de forma correcta, física y espiritualmente. Pues solo así restauramos la conexión con Hashem. Y aquí yo añadiría, ¿sí? La tefilá, la Torah, ¿sí? Y el actuar de acuerdo a lo aprendido. Y eso nos purifica. Eso nos llena de luz y elimina las clipot creadas por las desconexiones. Y ese es un regalo que nos da Hashem. ¿Sí? El leproso debía separarse del pueblo para callar sus impulsos reactivos de la mala lengua, pues no tenía con quién comunicarse. Y acá hay un aspecto muy importante. Sabemos que el leproso se separaba, ¿sí?, del pueblo, y nos dicen nuestros sabios que esta separación tenía en un aspecto como finalidad la soledad de aquel individuo que hizo la desconexión para que haga una introspección, porque ese es el momento donde uno está aislado, donde se crea el ambiente propicio para hacer una introspección y ver por qué me desconecté, dónde me impurifiqué, cómo puedo hacer para no volver a caer en la misma situación. ¿Sí? Esa es la parte del aislamiento. Nuestros sabios indican que solo no era suficiente, debían buscar aparte un tzadik que les ayudara a reconectar con la fuente, y siempre necesitamos de un maestro. ¿Sí? Necesitamos de un jajam, de un rabino. Hoy no es época de tzadikim, pero tenemos que siempre tener a la mano a alguna persona que sea nuestro guía espiritual, ¿sí? Ya sea un maestro o un rabino, alguien especial al cual podamos nosotros compartir nuestra situación y que nos dé una guía, porque sabemos que de afuera una persona que está conectada puede tener una visión mucho más profunda de lo que nosotros tenemos que corregir. La lepra comenzaba en la casa, luego en la ropa, finalmente en el físico. ¿Sí? Así como la enfermedad comienza en nuestro campo áurico y se va metiendo y finalmente toca el físico, básicamente es esto mismo. Aquí, ¿sí?, ejemplificado con casa, ropa y cuerpo, pero tenemos que entender que siempre va a haber señales de cómo vamos en el camino. La virtud es poderlas ver. Y tenemos que entender, amigos míos, porque todos nos enfermamos. Cuando hay una situación de enfermedad, la única razón por la que nos enfermamos es porque tenemos desconexiones espirituales. Y el que no reconozca eso, se está perdiendo una parte muy importante del panorama que tenemos que ver. Cada vez que tenemos una aflicción, posiblemente sean desconexiones de vidas pasadas, y a lo mejor no podemos entender exactamente cuál es la causa del efecto. Pero tenemos que estar conscientes que la enfermedad nos dice que tenemos que redoblar esfuerzos en nuestro camino espiritual, que tenemos que aplicar más conciencia en todo lo que hacemos, que tenemos que hacer mejor nuestra tefilá. ¿Sí? Todo lo que sabemos tenemos que mejorarlo, porque es la única forma de sanación completa. Refuah Shelema viene a partir de reconexión con la fuente creadora. La enfermedad es una desconexión, es una parte de nuestro cuerpo que deja de recibir la luz de Dios y entonces se enferma. ¿Sí? Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Esta porción precisamente es de las pocas formas que tenemos para eliminar desconexiones de mala lengua. Nos dicen nuestros sabios, y por eso es la magia de la Torah, que este Shabbat, que además es un Shabbat muy especial porque es una semana antes de Pesaj, es Shabbat Agadol, ¿sí? Es el primer Shabbat que el pueblo hebreo hace después de salir de Egipto. Estoy mal, ¿no? El Shabbat Agadol es antes de la salida, perdón, es el Shabbat, sí, es el Shabbat antes de la salida de Egipto. Es previo a Pesaj, ya estaba yo al revés. Es el Shabbat previo a la salida de Egipto. Entonces, este es el Shabbat previo a la salida de Egipto. Y es un Shabbat con mucha energía, es un Shabbat muy fuerte. Y fíjense, en este año que hay esta perashá, que si estamos en la conciencia correcta y hacemos la techuvá correcta, es otra herramienta que nos ayuda a eliminar los efectos de la Lashon Hara.
que nos ayuda a eliminar los efectos de la Lashon Hara causada por nuestras inconsciencias al hablar. Entonces, bueno, es un gran regalo que tenemos este Shabbat. Otros remedios. Sí, que dicen nuestros sabios, dicen, las buenas acciones generan energía positiva y las malas acciones generan, obviamente, energía negativa. Por eso, cuando nos disponemos a reparar el daño causado por una falta, también necesitamos neutralizar la energía negativa que se ha generado. ¿Sí? El chisme y la calumnia resultan del uso excesivo del poder del habla, porque eso es muy cierto. Cuando alguien habla de más, siempre va a caer, mayormente, no digo que siempre, en la Lashon Hara. Alguien que no le para la boca cuando está en una reunión, eventualmente va a caer en una situación de una palabra no deseada, de una palabra que hubiera querido nunca decir. Entonces, calladitos, nos vemos más bonitos y hablamos únicamente cuando se requiere. ¿Sí? Por lo tanto, la forma de rectificar el daño que causaron es hablando en exceso de una manera positiva. Estudiando la Torah, que debe de hacerse en voz alta. Fíjense, aquí nos da un remedio increíble. Para poder eliminar la energía negativa causada por la Lashon Hara, tendríamos que hacer el estudio del Zohar, de la Torah, de la Gemara, de lo que sea, en voz alta, para que esas palabras atraigan una energía positiva que neutralice la energía negativa causada por nuestras palabras. Entre muchas otras cosas que se pueden hacer. ¿Sí? La magia de la Torah. Se nos enseña que las letras de la Torah son todas nombres de Hashem. Cada vez que leemos la Torah, nos estamos conectando con nombres de Hashem. Es decir, son canales a través de los cuales la energía divina ingresa al mundo. Cada vez que nosotros abrimos un libro de Tefilá, si abrimos el libro de los Salmos, si leemos cualquier texto sagrado del Tanaj, nos estamos conectando con paquetes de energía de Hashem Yitbaraj, que nos regala Hashem Yitbaraj. Entonces, cuando queremos corregir la Lashon Hara, hay que decirlo en alto, hay que hacer nuestra tefilá en alta, hay que hacer nuestra clase en alto, o podemos dar una clase a nuestros amigos, a nuestros familiares y expresar palabras de Torah. Hay un ejercicio que hacemos en familia, y se los voy a compartir, que es muy interesante. Cada semana, ¿sí?, mi esposa y mis hijos y un servidor tenemos que dar un darush de 3 minutos de la perashá de la semana. Y cada quien lo tiene que preparar para que la noche de Shabbat, en la mesa, hablemos de Torah. Y cada uno da un aspecto distinto de lo que aprendió en la semana. Y eso es un ejercicio maravilloso porque también enseñamos a los niños, enseñamos a los jóvenes a irse adentrando a esta magia de la Torah. Y nos acostumbramos a hablar en fuerte palabras sagradas. ¿Sí? Y entramos a este ámbito divino, y sobre todo en Shabbat, que es muy fuerte. Tratemos de hacer esto. Siempre tendríamos en la mesa de Shabbat, sobre todo, hablar únicamente cuestiones de Torah. Por lo tanto, la energía positiva que se atrae al mundo a través del estudio de la Torah contrarresta la energía negativa que produce Tzarat, reemplazando los malos nombres destructivos y malvados con nombres divinos y constructivos. Parte de la medicina, no es toda, ¿sí? Porque tiene un cambio interno importante, y si herimos a una persona tenemos que ir a pedirle perdón, y si a esa persona le hicimos quedar mal ante la sociedad, ya se vuelve más complejo, pero tenemos que hacer lo que esté en nuestro poder para eliminar la situación de la Lashon Hara. Como se acaba de mencionar, el exceso de energía negativa que generan las desconexiones de chismes y calumnias se contrarresta y supera estudiando Torah en exceso. Esto genera un exceso de energía positiva. Sin embargo, para que nuestro estudio de la Torah realmente suscite la energía divina y la infunda en la creación, debemos estudiarla con motivos puros, es decir, para cumplir la voluntad de Hashem y difundir, y aquí lo puse en rojo, difundir la conciencia divina. ¿Cómo la difundimos? A partir del ejemplo. La Torah, si la estudiamos y no la ejecutamos, no sirve para nada. La Torah hay que estudiarla, hacerla nuestra y salir al mundo a demostrarla a partir del ejemplo. Entonces sí, para cumplir la voluntad de Hashem hay que estudiar la Torah con el foco de cumplir la voluntad de Hashem y difundir la conciencia divina en lugar de por interés personal como actividad intelectual, porque eso no sirve para nada.
Por lo tanto, así como un sacerdote tuvo que oficiar el proceso de purificación de una persona anteriormente afligida con Zarat, hoy que no hay templo, ¿sí? Hoy que no tenemos esa posibilidad porque no existe, hoy no hay sacerdote, no hay esta estructura de los Kohanim. Nuestro estudio de la Torah debe ser supervisado por nuestro sacerdote interno. Nos tenemos que obligar, amigos, al menos un tiempo del día, al menos unos minutos del día, a estudiar cualquier parte del Tanaj, ¿sí? Es una forma de medicina preventiva maravillosa, además nos eleva la conciencia y nos impregna de sabiduría. El sacerdote en el tabernáculo y más tarde en el templo sagrado personificó la anulación total de sí mismo ante Hashem Yitbaraj. Del mismo modo debemos esforzarnos por estudiar la Torah con un corazón puro y humilde, porque el que estudia la Torah y a partir de ese conocimiento se vuelve orgulloso de su estudio y lo demuestra de esa forma, es una forma de minimizar la energía que produce el estudio. El leproso se rapaba, sabemos que se rapaba incluso todo el cuerpo en ocasiones, para desconectarse de la energía negativa que había causado, ¿sí? El pueblo puede llegar a ser din, entonces se rapaba todo el cuerpo, para crear un proceso nuevo de inicio con una intención luminosa. Este era lo que se hacía cuando existía el templo y el Mishkan. Hoy no es de esa manera, ¿sí? Pero es interesante entender esto, ¿no? Se removía su pasado, su juicio pasado para hacer una renovación completa. El leproso hacía un sacrificio, lo hacía de acuerdo a sus medios y a sus circunstancias. Hacía un sacrificio con un animal, ¿verdad? Nosotros sacrificamos hoy nuestro animal interno. Hoy debemos darnos cuenta qué nos toca sacrificar de acuerdo a nuestras circunstancias de vida. Cada vez que hay una desconexión, tenemos que hacer un sacrificio. Y a veces el sacrificio puede ser una tzedakah. Si hicimos un lashon hara que dañó a gente, también otra de las herramientas que tenemos es una buena tzedakah con la intención de eliminar aquello, aparte de todo lo demás que ya hemos descrito que podemos hacer. Cuando hay lepra en la casa, fíjense qué bonito está esto. El Zohar explica que cuando la casa está contaminada por una plaga, hay que demolerla. Y dice el Zohar que en la demolición de esa casa, en ocasiones fortuitamente se puede encontrar un tesoro. Esto está muy raro, ¿sí? Hay que demolerla porque hay una plaga y en ocasiones se puede encontrar un tesoro. ¿Cuál es el sod de esto? La palabra casa es un código para referirse a nuestro cuerpo físico. La plaga es el ego. Demolerla es el control del ego. Ese es demoler la casa, es tirar las paredes del ego para encontrarnos en nuestra esencia nuevamente. El tesoro es el encuentro con nuestra esencia, con nuestra alma. ¿Precioso o no? ¿Sí? Y esto lo podemos estar haciendo constantemente cada vez que caemos en desconexiones, echarnos un clavado hacia adentro, derrumbar las paredes del ego y encontrarse otra vez con el gran tesoro, que es la esencia misma del alma, que es la conexión más grande que tenemos con Hashem Yitbaraj. Más del tesoro. El hombre encontrará un tesoro suficiente para reconstruir su casa como recompensa por haber trabajado en demolerla. Las personas no quieren trabajar en su ego por miedo a perder el placer y la gratificación inmediata. Pero amigos, esa es la mentira más grande. Se renuncia a la gratificación inmediata a cambio de gratificación duradera. El trabajar en nuestras midot, y ahorita más que se acerca el Omer, que tenemos este periodo increíble, un increíble regalo que nos dan nuestros sabios para ir desde Gesed hasta Malhut, recomponiendo nuestras midot, estamos excavando para encontrar este tesoro. Y entonces, a partir de ese trabajo, habrá una gratificación a largo plazo duradera. Cada año tenemos esta posibilidad, cada año somos diferentes personas, y porque muchas veces la gente dice, bueno, ya hace un año hice una introspección tremenda y ya arreglé lo que tenía que arreglar. Mentira. Todos los años tenemos que seguir poniendo el dedo sobre la llaga y ir a nuestro interior y componer aquello que seguramente hemos descompuesto durante el año. No podemos vivir si no es con el contacto con nuestro interior, con la introspección diaria.
esta época que viene después de Pesaj, que es el Omer, que ya daremos alguna clase al respecto, es esta parte de encontrar otra vez nuestra esencia, nuestra alma, nuestro tesoro, nuestra conexión con Hashem. Ok, cambiando de tema. Somos un canal divino de la creación. Somos canales creadores. En la medida que hagamos conciencia de nuestra responsabilidad, por un lado, y del gran regalo por otro, de poder crear vida, imagínense, porque a veces no lo entendemos, somos capaces de crear vida. ¿No es increíble? Porque a veces lo damos por un hecho, pero esto es un milagro enorme. Seres humanos como nosotros, ¿somos capaces de crear otro ser humano? Y esa es otra de las pruebas más grandes de que esta creación tiene un diseño divino increíble. Nuestros órganos funcionarán de forma perfecta si estamos en esta conciencia. Otra vez hablamos de la enfermedad. Cuando no hay conciencia, los órganos no funcionan de forma perfecta. Cuando no hay esta conciencia, suceden las emisiones involuntarias de semen en el hombre. Esa es una señal bastante negativa de cómo estamos en nuestro camino. Y sobre todo en el camino sexual. En la mujer también suceden emisiones irregulares cuando la vasija no es usada de forma apropiada. Así que los dos, tanto hombre como mujer, compartimos una gran responsabilidad en este aspecto de la sexualidad. Y ya hemos hablado en otras clases suficiente de la sexualidad, no es el tema de hoy. ¿Sí? Pero tenemos que volver a hacer conciencia de la altura enorme que tiene este acto divino y sagrado. Y darle el respeto que merece, ¿verdad? Este acto de procrear un ser humano. Esta porción nos asiste a hacer conciencia plena del regalo divino de la sexualidad. Y hablo de la sexualidad heterosexual, ¿sí? Así de claro. El ciclo femenino. ¿Se acuerdan que hablamos de Adán antes de la desconexión que no tenía prepucio? Bueno, también en el ciclo femenino, antes de que comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, Adán y Eva eran modelos de perfección y pureza espiritual. Al comer el fruto del árbol, abrieron la puerta a la mezcla del bien y el mal, como lo hemos explicado en otras clases, haciendo caer el mundo de su anterior grado de pureza espiritual. La menstruación femenina y la contaminación ritual resultante también comenzaron solo después de que Adán y Eva comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y como resultado de la mezcla del bien y el mal, se convirtió en parte integral de la naturaleza. Hoy estamos en un mundo donde el bien y el mal están entrelazados y tenemos que tener mucho cuidado por dónde caminamos en la vida para poder contactar únicamente con la parte del bien. Ok. El exilio. Estamos en exilio. Estamos en el exilio de Edom. El exilio más largo de todos los exilios. El exilio que nos ha separado mucho más de la fuerza divina que cualquier otro exilio, porque ha durado tantos siglos que al hombre ya se le olvidó que somos creación de Hashem Yitbaraj y que esa conexión merece una atención constante, ¿sí? Am Israel, el pueblo de Israel, es la novia de Hashem, así lo describen varios libros, ¿verdad? Lo leemos en el Cantar de los Cantares del rey Salomón y en algunos otros textos sagrados. Am Israel, la novia de Israel. Cuando el templo sagrado estaba en pie, estábamos más cerca de Hashem Yitbaraj, cuya presencia podíamos sentir abiertamente. Hoy que estamos en el exilio, somos como una esposa que menstrua. Esto lo dicen los sabios, no lo estoy diciendo yo. A la que no se le permite tener relaciones maritales con su marido. Y precisamente tenemos que entender que mientras estemos en exilio, la conexión con Hashem no va a ser la óptima, hasta que no logremos salir de la Golá. Cuando llegue la Geulá y volvamos a regresar todos a Israel y podamos tener la época mesiánica, que primeramente Dios ya está cercana, seguramente porque están todos los signos ahí puestos, entonces vamos a volver a ser esta novia que se puede acercar a Hashem de una forma directa. Mientras tanto, no, hay una conexión indirecta.
¿Sí? El bien y el mal. Es importante darse cuenta que la mezcla del bien y el mal no continuará para siempre. ¿Sí? Así como en el Gan Eden no existía, en el futuro Hashem hará que el espíritu de corrupción desaparezca del mundo. Así está escrito. Los sabios talmúdicos nos enseñan que esto significa que las mujeres ya no menstruarán. De manera similar, con la venida de la redención, la novia de Hashem, que es el pueblo de Israel, Am Israel, se unirá nuevamente a él. Esta vez para siempre. ¡Wow! Precioso, ¿sí o no? ¿Sí? Y todos vamos a vivir esta situación, primeramente Dios, si estamos en el camino adecuado, y si no, también, aunque por un camino un poquito de más dolor y sufrimiento. El propósito interno de estudiar la Torah y cumplir los mandamientos de Hashem, en la actualidad es acelerar el tan esperado restablecimiento de nuestro vínculo estrecho y amoroso con Hashem en su máxima revelación. Entonces, amigos, ¿qué podemos hacer nosotros para que este momento se acerque cada vez más? No hay más que apegarse a la Torah y actuar en consecuencia. Bueno, entramos al tema central del día de hoy, que esta parasha habla de la mikve, y vamos a empezar diciendo lo siguiente. La mikve es este baño ritual, que ahorita vamos a explicar a detalle cómo se hace. Para muchos, fuera del mundo de las prácticas místicas judías, la idea de la inmersión en un baño ritual, conocido como mikve, se limita a las leyes de la Torah asociadas con la nidá. La nidá es cuando una mujer judía se sumerge en el momento adecuado antes de entablar relaciones. Yo ahorita voy a explicar más ampliamente este concepto, pero mayormente la gente piensa que la mikve está hecha únicamente para la mujer y únicamente para aquellos días después de 7 días que terminó su menstruación, se sumerge a la mikve y puede regresar a su marido, ¿sí? Pero hay mucho más. Lo que es menos conocido es que también para los hombres la inmersión en la mikve es una poderosa herramienta espiritual, tal vez una de las claves más fundamentales en el servicio divino según la Kabbalah, ¿sí? Y créanme, hay muchos judíos que no saben que la mikve también es para los hombres. Y no nada más es para las mujeres en su periodo de nidá. Vamos a verlo ahora. ¿Sí? Hoy en día muchas personas y comunidades están aprovechando el efecto de limpieza espiritual que ofrece la mikve. Hoy, como nunca, vemos un despertamiento, ¿sí? Donde la gente hoy aprovecha mucho más estas aguas maravillosas, de las cuales ahorita vamos a entender más. En algunas comunidades judías es costumbre que los hombres se sumerjan en una mikve antes de Yom Kippur, en otras antes de todas las vacaciones. En otras, particularmente en las comunidades hasídicas y muchas sefaradíes, los hombres se sumergen todos los viernes antes de Shabbat, que es una práctica muy cabalista. ¿Sí? Porque hoy vamos a explicar cuáles son los beneficios de la mikve. Aquellos involucrados en el estudio del misticismo judío y sus prácticas acuden más a la mikve, eso lo sabemos. En palabras del cabalista del siglo XIX, Isaac Safrin, el rebbe de Cormano, la inmersión frecuente en la mikve, incluso a diario, es esencial para obtener conocimientos espirituales, otorgar claridad de pensamiento y endulzar las fuerzas espirituales del juicio. Es una herramienta enorme y que se hace poco uso de ella. En realidad hay poco conocimiento de ella. Fíjense, el Baal Shem Tov, el fundador del hasidismo, dijo de sí mismo que los grandes logros místicos que logró fueron todos por el mérito de la inmersión constante de la mikve. Cuando un sofer escribe una Torah, deja los espacios donde está el nombre de Hashem, el Yud Kei Vav Kei, vacíos. Y luego, ¿qué hace? Se va a la mikve, se purifica y entonces sale y escribe uno de los nombres de Hashem. Y luego vuelve a ir a la mikve, se vuelve a purificar y hace otro de los nombres de Hashem. Y así constantemente. Fíjense, nada más el poder y la importancia de esta inmersión espiritual. Se cuentan muchas historias de tzadikim que hicieron todo lo posible, atravesaron muchas dificultades para sumergirse en aguas tan purificadores. De hecho, la estricta tradición cabalista es clara. Después de las relaciones maritales o cualquier emisión seminal, la oración del estudio y la meditación no deben intentarse hasta después de la inmersión. Fíjense, qué fuerte está esta energía que se debe de usar en cualquier situación que podemos tocar la impureza. Para los requisitos, para acceder al poder de la limpieza espiritual de la mikve son necesarios algunos requisitos. La masa de agua debe de contener suficiente agua.
específicamente 40 CAs. Esa es una medida antigua. ¿Qué es un CA? Para que se den una idea. Son 144 huevos. 144 huevos. ¿Cómo podemos imaginarnos el volumen de un CA? Imagínense un cuadrado de 4 por 3 huevos primero. Y luego eso multiplíquenlo por 12 hacia abajo. Si estamos hablando, no sé, ¿qué podrían ser? ¿Cuántos litros un CA? ¿Pues unos 6 o 7? Imagínate, 3 huevos por 4 por 12. Pues a lo mejor sí caben unos 6, 7 litros. La verdad no tengo la medida exacta, pero por ahí debe de estar. ¿Sí? Además, el agua, fíjense, es muy importante. El agua debe de provenir de o estar conectada a, sin filtros intermedios de ningún tipo de válvula, una fuente directa, como nieve recolectada o agua de lluvia, ¿sí? O un lago, ¿sí? Que tenga esta posibilidad de que es agua corriente, que no está estancada, o el océano, que también es aceptable para una migbe, ¿sí? Incluso dice aquí preferibles. Además, la persona que se sumerge debe estar libre de joyas, de suciedad. Se acostumbra a bañarse antes de entrar a la migbe, de vendajes y obviamente libre de ropa. Entonces la inversión se hace sin nada. Las mujeres deben estar sin maquillaje ni pintura en las uñas. Se quitan todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es entrar a un ámbito fuera de esta dimensión. Ahorita vamos a ver más de esto, pero es entrar a este estadio fuera del mundo físico. Formas. Debe haber al menos un momento en que la persona esté completamente rodeada de agua por todos lados, suspendida. ¿Qué decir? Hay muchas formas de entrar a la migbe. Y hay muchas kavanot, hay muchas meditaciones. 7,3 litros. ¿Cuánto? 7,3 litros. 7.3 litros, entonces no estamos tan mal. 7.3 litros cada CA, gracias Joel. ¿Sí? Esa es la medida. Eran 40 CAs. Entonces estamos hablando básicamente de 300 litros. Es la medida que debe de tener una migbe, cuando menos. Es la mínima, ¿no? Es la mínima medida. 40 CAs, que estamos hablando de 300 litros, es la medida mínima. ¿Sí? Y fíjate, esta parte que estoy diciendo es muy importante. Vamos a ver que hay muchas cosas que hacemos en la migbe, pero una de ellas es dejar de tocar el piso, ponerse en posición fetal. Y la kavaná es regresar al momento de nuestro estadio en el líquido amniótico de nuestra madre. Porque ese es un reset espiritual enorme. Esa es una de las cosas que tenemos que hacer. Incluso mucha gente tiene esta posición, abre los ojos y abre la boca. ¿Sí? Esa es otra forma de hacerlo. Y claro, hay muchas corrientes, hay muchas formas de kavaná. Algunos hacen buzos en un número específico de veces. ¿Sí? O sea, aparte de esto que estoy diciendo de la posición fetal, se hacen buzos. 1, 2, 3. Muchas veces hacemos 101, por ejemplo, que es Mijael, y vamos contando sefirot por sefirot, y la sefirot de cada sefirot. ¿Sí? Malhut de Keter, Keter de Keter, Jomá de Keter, Biná de Keter. Así hasta acabar hasta Malhut. O hacemos 10 buzos, Keter, Jomá, Biná, Gesek de Urat, Tifer, Nesajod, Yesod y Malhut. Hay muchas formas y hay muchos kavanot y para eso hay cantidad de libros que nos dan muchísima información. Por ejemplo, una inmersión para la pureza de los pensamientos sexuales impuros, ¿sí? Si queremos hacer inmersiones, aquí está hablando de otro tipo de kavaná. ¿Sí? Por ejemplo, esta persona piensa en sumergirse una vez, hacer este buzo para controlar los aspectos de pensamientos impuros en el aspecto sexual. Otro para tener claridad en el pensamiento de Torah, otro para merecer conocer el alma gemela. Podemos hacer cantidad de situaciones en la migbe. Muchas personas permanecen bajo el agua por un tiempo, dedicadas a meditaciones específicas. Muchas personas se sumergen en el agua y meditan en nombres de Dios, ¿sí? En diferentes combinaciones. O sea, lo podemos hacer tan complejo o tan sencillo como queramos. Hay muchísimas formas, otra vez repito. Más sobre la migbe. El Rav Nachman de Breslev enseñó que la primera etapa de cualquier sanación física, emocional, financiera es la inmersión en una migbe, en el baño ritual de purificación y sanación por inmersión. Con sus poderosas connotaciones de resurgimiento y reconsagración, la migbe facilita un proceso tanto de regreso y renovación, de crecimiento y cambio, como de retorno a los cimientos unidos con la naturaleza. Súper poderoso.
Algunas personas utilizan la migbe para efectos de marcar transiciones o cambios personalmente importantes. Por ejemplo, al finalizar tratamientos de salud, como forma de purificación, muchas veces nos impurificamos cuando hay intervenciones quirúrgicas en el cuerpo. Entonces, regresamos a nuestro origen. O en el aniversario de un diagnóstico o cirugías difíciles, como para que la sanación permanezca. La migbe se usa también para purificar, este es otro tema, utensilios nuevos antes de ser utilizados. También la migbe se usa para los platos, para las cucharas, para hacer caché de una vajilla se necesita ir a la migbe. Hay una migbe especial para ese tipo de actividades. El agua es la manifestación de la luz del Creador en nuestro mundo físico. Sabemos que el agua tiene esta inteligencia de Gesed. La Kabbalah enseña que la migbe sirve para curación, purificación y para conectarnos a la luz de misericordia de Gesed del Creador. Es infundirnos con esta fuerza enorme del Gesed, ¿sí? Estar adentro de este ámbito, de esta sefirá, de este poder enorme. Cada vez que reaccionamos instintiva y egoísticamente o nos comportamos de una manera negativa, creamos clipot, cáscaras de oscuridad negativa que nos envuelven, desconectan o impiden que la luz infinita del Creador llegue a nuestra alma. Cada vez que hay una desconexión, hay que ir a la migbe. ¿Sí? A través de esa práctica conectamos con la esencia espiritual y poder purificador del agua y también con el árbol de la vida para ayudarnos a eliminar las clipot. ¿Qué hace la migbe? Básicamente es eliminar las clipot que hemos creado en nuestra vida. Es eliminar las impurezas que hemos recolectado en nuestro camino por la vida. Entonces sí, tenemos que hacerlo lo más seguido que podamos, tanto hombres como mujeres, para cualquier situación. Y hoy te voy a nombrar algunas cuantas que son importantes. La inmersión en la migbe representa la anulación del yo inferior, ¿sí? Y el egoísmo. La palabra hebrea tevilá, ¿sí? Que significa inmersión, comparte las mismas letras que bitul, autoanulación. Cuando nos metemos a la migbe es la anulación de nuestro ego, la anulación de nuestro satán. La migbe puede contrarrestar las fuerzas de la muerte, imbuyéndonos con el poder primordial de la vida. Es este líquido amniótico. Los bloqueos espirituales se limpian mientras la sanación fluye por todo nuestro ser. Los cabalistas recomiendan entrar a la migbe tan menudo como sea posible. Sumergirse en la migbe es regresar al líquido amniótico de nuestra madre, a la pureza y protección del vientre de la madre naturaleza, la Shejina terrestre. Esto es la migbe. Fíjense nada más qué maravilloso, qué fuerte, qué precioso, qué regalo enorme de luz tenemos en esto. ¿Cuándo? Antes de Shabbat, como ya dijimos, y de cada festividad, Rosh Hashanah, Kippur, Pesach, Shavuot, Sukkot, durante el mes de Lul y en Rosh Hodesh. Como preparación espiritual antes del casamiento, un novio normalmente, y la novia ya sabemos que también lo hace, va a la migbe el día de su boda. Va a llegar puro a un evento espiritualmente enorme. Para marcar la intención de quedar embarazada, se va a la migbe. Durante el embarazo y después de dar a luz, se va a la migbe. Para eliminar el toque de la muerte luego del periodo menstrual, que es el más clásico, se va a la migbe. Para reanudar las relaciones sexuales luego del periodo menstrual, la mujer tiene que ir a la migbe. Para marcar el inicio de ciclo de vida que comienza después de la menopausia, la mujer va a la migbe. Al término de eventos traumáticos o situaciones de riesgo, hay que ir a la migbe. En cualquier situación o momento de transición difícil, como la pérdida de un ser querido, aborto, fin de una relación, después de un divorcio, al terminar un tratamiento médico, en caso de infertilidad, hay que ir a la migbe. Al iniciar una nueva jornada de empresa, proyecto de vida, al mudarse de casa, ¿sí? Porque empezamos una nueva vida, hay que ir a la migbe. Al celebrar un aniversario, antes de viajar para expulsar las malas vibraciones y energías negativas, hay que ir a la migbe. Sumérgete en la luz, este es el mensaje. Sumérgete en la luz de la migbe, úsala. Para todos ustedes que están viendo que a lo mejor no tienen una migbe en una sinagoga, váyanse a un lago, váyanse al mar con la intención de purificarse. Métanse al mar con la intención expresa de ir a purificarse. Y entonces convertimos al mar o a este lago en una migbe. No necesitamos nada más. ¿Sí? Esta es una foto de una migbe tradicional. El uso más importante de la migbe es dentro del contexto de la vida matrimonial. Muy grave cuando la mujer no va a la migbe
y tiene relaciones sexuales con su marido. Muy grave para los dos, porque hay una impureza que puede manifestarse en situaciones no deseadas dentro del matrimonio. Según la ley bíblica, las relaciones íntimas entre la pareja están prohibidas durante el periodo de la menstruación. Una vez que termina la menstruación, la mujer cuenta 7 días limpios, al final de los cuales debe sumergirse en una migbe para resumir su contacto íntimo con su marido. Esto es de las reglas básicas de la migbe, de las más importantes. De las más importantes. Y otra vez, si tú no tienes o no estás en un contexto de una comunidad judía, yo te invito a que comiences esta práctica buscando un lugar donde puedas ir, ya sea, como ya dije, un lago o el mar, incluso en un caso extremo, en una alberca es aceptable. Si no hay nada más, una alberca es aceptable. Incluso, dicen los jajamim, si no hay alberca y si no hay migbe y si no hay mar y si no hay lago, tú puedes meterte a tu regadera, ¿sí? Que es el menor efecto, ¿verdad? Pero al menos es algo con la intención de purificarte con el agua que sale del chorro, ¿sí? No es lo ideal, obviamente, pero es como último recurso. 30 minutos en la regadera son 30 minutos. Ah, muy bien, ese dato no me lo sabía, gracias Joel. Dice Joel que para que el baño en regadera sea considerado como un mikve, tiene que estar la persona bajo el agua 30 minutos, con la conciencia conectada a que está en un baño espiritual. ¿Sí? Gracias, Joel. Muy interesante el dato. Ok, ¿por qué no alcanza para purificarse con bañarse en el jacuzzi? ¿Qué distingue la migbe de una piscina común y corriente? Que ahí dijimos que la piscina es un último recurso. La teoría delinea estas dos opciones, un cuerpo de agua de lluvia o un manantial de agua. Estas son las opciones que tenemos. Cada una de las dos opciones requiere ciertas condiciones físicas que hacen que adquiere y mantenga ese poder purificador. Condiciones altamente improbables que se reúnan en una piscina o bañera común y corriente. O sea, realmente, para que la migbe tenga todo su poder, tiene que ser un cuerpo de agua de lluvia. Lo que hacemos en las sinagogas es, se hace un receptáculo que capta las aguas de las lluvias y las canaliza hacia la migbe. ¿Sí? Esta es la forma de hacerlo. O tenemos muchas migves que están en los bosques, que son manantiales de agua, se crea como un estanque, como una piscina, pero realmente no es una piscina. Es este receptáculo, esta vasija, para captar el agua que viene de las montañas y se filtra hasta llegar a crear un manantial. Y hay muchas veces que vemos, en Israel hay mucho, estos manantiales naturales, donde no se les hace nada. Y uno se sumerge ahí como una migbe, y son de las más poderosas porque son completamente naturales, que tienen el piso de tierra natural. No hay nada que el ser humano construyó ahí, únicamente es un regalo que Hashem nos puso ahí para que lo usemos. Y vemos una cantidad de mikvot que hay en Eretz Israel, maravillosas dentro de los bosques, que son utilizadas constantemente. No se trata aquí de una consideración de higiene física, esto es muy importante, ya que la mujer o el hombre se higieniza profundamente antes de entrar a la migbe. Antes de entrar a la migbe, el hombre o la mujer, allá hay regaderitas, se limpia completamente y entonces accede a la migbe para cuidar la migbe que esté en un estado puro para cualquier persona que entre después, ¿verdad? Entonces, bueno, la mujer o el hombre se dañan antes de entrar a la migbe para su purificación, para que entonces ya puedan entrar a la migbe y hagan su purificación espiritual, no física. La funcionalidad o no de una migbe depende de las leyes y criterios de otra dimensión. Como dije, este es un criterio de otra dimensión. La migbe, estamos entrando a esta burbuja de energía que no tiene que ver con algo físico de este mundo. Nos dicen nuestros sabios que al entrar a la migbe estamos entrando a un portal dimensional que nos transporta a otro lugar. Y los invito a que experimenten esto, van a ver la fuerza que se siente. Es impactante. En la adhesión
a dichas normas de otra dimensión, como ya dijimos, lo que ayuda a agregar otra dimensión, la dimensión divina, al matrimonio, afectando también a las condiciones físicas y espirituales de los hijos engendrados. Esto es una parte muy importante. Cuando una familia está buscando tener familia, buscando tener hijos, la mejor oportunidad para atraer almas de altura son muchas cosas, ¿verdad? La conciencia durante el acto sexual, su forma de comportamiento en su vida cotidiana, pero también el que sea una relación de acuerdo a las leyes del Nidá, ¿sí? De acuerdo a las leyes de la mikve. Es muy importante. El agua es la fuente de vida. Es interesante notar que la masa crítica de agua necesaria para una mikve es de 40 CAs, como ya dijimos. 40, hemos dicho aquí muchas veces, ¿se acuerdan cuando hablamos del reto de 40 días? 40 se repite y se repite y se repite y se repite en la Torah. 40 es transformación. Cuando yo entro a la mikve, salgo diferente de cuando entré, porque hay una fuerza transformadora que cambia mi DNA espiritual, así de fuerte. ¿Ok? La inmersión en la mikve representa, entre otras cosas, una especie de renacimiento personal. Es un renacimiento personal. Fíjense qué fuerte está esto. Renacimiento personal. Regresamos a el líquido amniótico. Volvemos a nacer cada vez que entramos a la mikve. Es un regalazo que debemos de hacer uso de él cada vez que tengamos oportunidad. Dicha medida de agua alcanza para permitir que el cuerpo humano se sumerja totalmente. Esto implica que la manera de lograr ser afectado por la energía divina vital purificadora es por medio del sometimiento total a la voluntad divina. ¿Qué quiere decir? Cuando entramos a la mikve, soltamos. Soltamos y nos dejamos llevar por la energía del momento. ¿Sí? Como ya dijimos, es un bitul. Es dejar el ego, hacerse chiquitos, entrar a la mikve y dejar que la mikve haga su magia. Porque si entramos con una conciencia de preocupación, de estrés, de problemas, la mikve no va a poder hacer su magia completa. Entonces, tenemos que sumergirnos en anulamiento total de nuestro ego. Nos entregamos totalmente. Es como si nos estuviéramos entregando a la fuerza creadora. Así. Nos sumergimos y sentimos esta energía fluir por nuestro cuerpo. Para finalizar, tenemos esta profecía del rabino Abraham Zulay del siglo XVI, que nuestro querido rabino Berga Benita de Memoria la repetía mucho. Dice, la mikve tiene 40 CAs, como ya hemos dicho. Cada CA tiene la medida de 144 huevos, y ya Joel nos dijo que esto es 7.3 litros. ¿Sí? Pues bueno, aquí lo importante es esto. Cada CA tiene la medida de 144 huevos. 144 por 40, 5.760. 5.760 es, en el año gregoriano, el año 2000. Él decía, nos dice el rabino Abraham Zulay, que es el comienzo del proceso de la resurrección de los muertos. Él dice que Tejiat Amitim comenzó en el año 2000. Y la verdad es que a partir del año 2000 hemos visto un despertar espiritual enorme. Este es el comienzo de la era mesiánica. El año 5760, de acuerdo a este gran cabalista, es el comienzo de la era mesiánica. Y tiene que ver con la medida de la mikve, porque finalmente todo es un holograma. La mikve es también un holograma del mundo cósmico, del mundo divino, del mundo espiritual, y nos da una señal muy clara. Y hoy podemos comprobar que a partir del cambio de milenio, desde el punto de vista gregoriano, la gente se ha abocado a conseguir y a conectarse con conocimiento espiritual de una forma muy, muy evidente. El gran cambio de conciencia a partir del cambio de milenio, como ya lo dijimos. Y bueno, amigos, qué conexiones tan preciosas y divinas tenemos hoy. Y bueno, por aquí tenemos otra mikve también en esta foto. Es una mikve preciosa. Como pueden ver, tiene sus escalones y luego llega ahí al baño ritual. ¿Qué conexiones tenemos hoy? Purificación. Hoy nos purificamos a partir de este conocimiento. Teshuvá, el poder de la Teshuvá, que tiene que ver con purificarse. Y ambas también se involucran en el poder sanador de la mikve. Esta es la conexión que tuvimos hoy al leer la lectura esta semana
nos infundimos con la fuerza de purificación, la fuerza de Teshuvá y sobre todo con la fuerza de la mikve. Los invito a que este Shabbat, antes de que caiga el sol, antes de que entre el Shabbat, busquen un lugar. Si están junto al mar, váyanse al mar con esta conciencia de purificación. Si tienen un manantial junto por donde viven, transpóntense para allá y hagan su baño ritual. Y para los que tienen posibilidades de ir a una sinagoga donde hay una mikve, amigos, amigas, utilicen la mikve, purifíquense y sientan sus beneficios enormes y maravillosos. Que seamos todos meritorios. Muchísimas gracias a todos y a todas. Lectura de mano, sigo dando citas. Ahora las citas son hasta después de Semana Santa, así que si quieren esperar a escribirme, háganlo un par de semanas que termina el periodo vacacional de Semana Santa. Y también tenemos aquí la carta astral con Ari Gloverfeld. Aquí tenemos en la esquina inferior derecha, desde mi perspectiva, su teléfono. Y ahí hay, si quieren tomarle foto, hay una serie de descuentos que el buen Ari está ofreciendo. Me quedo acá 5 segundos, nada más para que le puedan sacar una foto a esta diapositiva y vean los descuentos que está regalando el buen Ari en sus lecturas de cartas. Queridos amigos, nada más despedirme con un profundo agradecimiento por sus aportaciones, que es el medio por el cual nosotros podemos seguir llegando a sus hogares con esta información sagrada, ¿sí? Tenemos aquí la forma de donar, ya la saben, en el Banco Mexicano BBVA, aquí está la cuenta y clave. Queridos amigos, me despido con un gran shalom. Hasta la próxima, Bezrat Hashem. Gracias.